anteriores. Pueden entonces fijarse en las ediciones anteriores si gustan. Y bueno, arrancamos. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve. Sí, bien. Bien, entonces, bienvenidas a esta mesa que se llama Consumos Culturales, Películas, Memes, Hilos, Book Trailers y Enseñanza de la Literatura, Relaciones entre Educación Primaria y Secundaria. Y como dice el mismo título, ¿no?, que ya es bastante descriptivo, vamos a estar pensando algunas posibilidades y algunos marcos teóricos que nos permiten enseñar, o que creemos que nos permiten enseñar literatura en estos dos niveles principalmente, ¿no? Voy a estar compartiendo la mesa con Estela Marisapia. Ella es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Además se desempeña como profesora adjunta regular del área de formación docente en la Universidad Nacional del Río Negro, de la sede andina. Investiga desde la didáctica de la lengua las prácticas docentes en el nivel secundario y en la formación docente. Y mi nombre es Manuela López Corral, yo soy profesora y licenciada por la Universidad de La Plata y me desempeño como docente acá en la UNIPE y también en la Universidad de La Plata. Y trabajo en una revista que se llama El Toldo Diestier, que bueno, que hoy estamos con la directora de la revista, Carolina Cuesta, que recupera muchos artículos, muchos de ellos escritos por docentes de diferentes niveles, sobre estos temas, ¿no?, sobre enseñanza de la lengua y la literatura. Entonces, les decía que vamos a estar pensando una serie de marcos teóricos, de propuestas didácticas, de materiales sobre todo, donde vamos a estar pensando consumos culturales, ¿no? Este concepto de consumos culturales, que es un concepto que está más relacionado con la forma en que nos relacionamos nosotros, ¿no?, con aquello que consumimos. Incluimos dentro de esta categoría, que ahora vamos a pasar a describir, los memes, los hilos, los book trailers. Estela va a estar hablando después de mí, sobre todo de ese tema, va a estar presentando ejemplos y va a estar hablando también de un curso que dimos, porque yo estuve de invitada, que dio Estela con parte de su equipo en la Universidad de Río Negro, y donde estuvimos viendo algunos de estos temas. Yo me voy a focalizar sobre todo en dos conceptos para pensar la enseñanza de la literatura: este concepto que tomo de Michel de Certeau, de los consumos culturales, y la idea de corpus, que es el conjunto, el poder reunir diferentes consumos para enseñar diferentes saberes de la literatura. Voy a pasar a otra presentación. No sé si se ve. ¿El presi? Sí. Bien. Que es justamente la que utilicé en el curso con Estela, pero que recupera muchos de los aspectos que trabajamos en la materia en la que estoy a cargo en la UNIPE, que es Literatura y Enseñanza de la Lectura y la Escritura, donde hacemos un recorrido
que va desde relevar, desde una mirada etnográfica, un enfoque etnográfico, ciertos problemas de la enseñanza de la literatura en el aula, y revisamos marcos teóricos, aportes de diferentes teóricos de diferentes disciplinas, principalmente de la didáctica de la lengua y la literatura, para encontrar diferentes formas de enseñar literatura en el aula. Como les decía entonces, voy a comenzar con esta idea de consumos culturales, ¿no? Y un poco tratar de desarmar el sentido común que está unido a la idea de consumo, sobre todo, ¿no? Cuando uno piensa en un consumo, piensa que es algo que uno realiza acríticamente, sobre lo que no hay ningún tipo de elección o de gusto, sino simplemente algo que ponen adelante mío y que yo estoy incorporando acríticamente. Utilizamos esta noción de Michel de Certeau, de un libro que ya tiene unos cuantos años, porque justamente él lo que hace es recuperar esta dimensión del hacer que hay en los consumos, ¿no? Él plantea que el consumidor va a estar haciendo algo, va a estar fabricando algo cuando está consumiendo. Ahora, lo voy a seguir desarrollando, no me ¿Qué podemos incorporar dentro de la idea de estos consumos, ¿no? ¿Qué incluiría un consumo? Yo creo que cualquiera que piensa en un consumo, lo primero que va a pensar es en la televisión, ¿no? Porque justamente la televisión es muy criticada, ¿no? Se le llama la caja boba, ¿no? Que es algo que se pone delante nuestro, que miramos sin pensar mucho, sin mucha intervención, sin mucha conversación al respecto. Ahí vamos a incluir gran diversidad de formatos o de tipos de programas que pueden ser muy valiosos para enseñar literatura, como los noticieros, como los programas de chimentos, como los documentales. Podemos incluir también la literatura, ¿no? Por ahí uno también desde el sentido común pensaría que la literatura no está incluida desde el consumo, pero desde esta concepción sí lo sería, porque justamente cuando uno está leyendo, bueno, está haciendo algo, ¿no? Está reflexionando, está pensando, está relacionando, está realizando un montón ahí de procesos. De Certeau también habla de la forma de transitar la calle. Acá en La Plata, vieron que es la ciudad de las diagonales y que hay muchas plazas, por ejemplo, en todo el mapa de la ciudad, y no sé si se han fijado en las plazas que uno tiene el senderito por donde debe ir, ¿no? Muchas veces son senderos que son muy, muy cuadrados, ¿no? Que están a 90 grados y demás, y por ahí en el medio de la plaza uno encuentra un caminito trazado a pie, ¿no? Como un caminito de ovejas, como un caminito de pastor, que está trazado en el pasto, ya hecho tierra. A mí me parece muy interesante ahí, para entender esta idea de consumo, de cómo hay alguien, unos productores, ¿no? Culturales, que proponen una forma de leer, de transitar, de hacer, y sin embargo los usuarios, que somos nosotros, los peatones, vamos a estar desviándonos, ¿no? Desviándonos en el sentido de haciendo otra cosa a lo mejor de lo esperado, ¿no? Por eso voy con estos ejemplos porque me parece que es un concepto muy valioso para complejizar esa idea de lo que hacemos. Por supuesto que vamos a incluir también series, películas, dibujos animados, radio, ¿no? Radio, que es uno de los medios más antiguos, música. Después Estela va a trabajar más con estos formatos de la web, ¿no? Los memes que están por todos lados, no sé, podríamos pensar incluso en el WhatsApp, en los stickers, ¿no? Estas otras formas de decir que encontramos. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos consumiendo? Nuevamente
focalizar en la idea de que el consumo es esa reapropiación, no es el incorporar directamente lo que el productor, si se quiere, de ese objeto está haciendo, sino que estamos haciendo cosas con eso, nos estamos reapropiando, lo estamos interpretando a través de nuestras claves, dice Carolina Cuesta cuando ella justamente piensa qué es lo que hacen nuestros alumnos en el aula cuando estamos, por ejemplo, leyendo un libro y salen con un comentario que pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Estamos leyendo, no sé, El loro pelado de Horacio Quiroga y el chico me dice, mi abuelo tiene un loro, ¿no? Como ahí empiezan a incorporarse voces, ¿no? Se introducen comentarios que son esto, que son reapropiaciones desde las propias claves, que son reapropiaciones desde la propia historia, desde las propias culturas, desde las mismas pertenencias de los alumnos. Y esta otra cuestión que también, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no? Y por eso este mote diacrítico que se le pone a la cuestión del consumo. ¿Qué pasa con el consumo? La mayoría de las veces no sabemos qué es lo que está haciendo el consumidor cuando está consumiendo. No sabemos qué está haciendo el televidente cuando está mirando, no sé, un programa de Chimentos o cuando está mirando una telenovela o cuando está mirando, no sé, un noticiero, ¿no? No hay evidencias, no deja un trazo visible de qué es eso que hace. Entonces, un poco la apuesta es ir descubriendo, ir mirando qué es lo que hacen los consumidores, los lectores, ¿no? Y cómo se pueden establecer esas relaciones entre consumos y literatura, o también, bueno, esto que nombraba, ¿no? Que tiene que ver con las pertenencias, con la cultura, con la vida misma, ¿no? de las experiencias de los niños. Y acá, esto ya lo dije, esta idea de que el consumo no supone pasividad, ¿no? Sino que siempre hay un hacer. En una dirección o en otra va a haber un hacer que para mí es muy interesante en el sentido de que permite discutir dos afirmaciones. Esto está un poquito más profundizado en un artículo que hicimos con Carolina Cuesta el año pasado en la revista Dar a Leer. Acá la imagen, bueno, ¿no? la de la televisión, que esa es como una imagen que se utiliza mucho para el consumo, para el uso de la televisión, para qué hace la televisión. No pensar que siempre que los niños están mirando una película, o no sé, me hablan de los superhéroes de Marvel, o no sé, cualquier otro consumo, sobre todo de esos que son masivos, que son muchas veces los que más condenamos o los que más discutimos, no pensar que siempre ahí se le está lavando el cerebro al chico, sino justamente, bueno, empezar a ver qué es lo que está interpretando ese niño o ese grupo de niños, qué les interesa de eso, por qué lo relacionan con eso que estamos viendo. Me parece que eso es como algo de lo que nos permite ver este concepto, pensar este concepto, y esta otra imagen que también, ¿no? es muy ilustrativa, esto ya ahí no es un sentido común porque es algo que por ahí encontramos más en documentos curriculares, en políticas educativas, esta idea de que muchas veces nos sucede, ¿no? Nosotros preparamos una clase, queremos leer cierto cuento, y el alumno no me responde con exactamente eso que yo quiero que me responda, ¿no? Entonces, también ahí desarmar la idea de que los libros, los cuentos, las historias, tienen una sola forma de lectura, en el sentido de que lo que dice el cuento es lo que va a interpretar el alumno, ¿no? Ahí el estudiante. Puede haber otras interpretaciones, tampoco son infinitas esas interpretaciones, me parece que eso también es interesante, ¿no? Ahí podemos recuperar
esta idea de recurrencia, ¿no? De que hay ciertas interpretaciones, ciertas claves de lectura que se van repitiendo, ¿no? Que van apareciendo con sus variaciones, con sus diferencias, pero que podemos encontrar, ¿no? Recurrentemente. Y que es también, yo creo, lo que nos permite ahí estudiarlas, analizarlas, ¿no? Nosotros trabajamos en el equipo que dirige Carolina Cuesta, trabajamos desde este estilo, esta forma de trabajo etnográfica, que es justamente la idea de recuperar lo que sucede en el aula. Esto lo comentábamos a ver, ahí estoy. Estaba molestando que no las podía ver. El Zoom te achica. Comentábamos en la mesa anterior, la de las 3 de la tarde, que fue muy interesante porque justamente fueron presentaciones de la carrera de estudiantes de la UNIPE que están realizando sus investigaciones, cómo muchas de las que están participando en estas charlas están en la escuela, ¿no? Lo están haciendo desde la escuela, muchas con los guardapolvos, y cómo eso es justamente la mirada desde donde queremos mirar desde la carrera la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la lengua, ¿no? Recuperando esa dimensión situada, recuperando esas evidencias que van apareciendo en sus propias aulas. Bueno, esto es justamente lo que estaba a grandes rasgos planteando. Lo voy a pasar, así no me extiendo mucho, porque quiero ir a la cuestión del corpus. Bueno, y esta cuestión de la cultura en realidad tiene que ver con pensar justamente las relaciones que yo puedo encontrar entre los consumos y la literatura, ¿no? Esto lo va a desarrollar después Estela, así que se lo voy a dejar. Pero tiene que ver un poco con esa pregunta que a veces me aparece como docente cuando, no sé, estamos leyendo, ahora vamos a ver unos ejemplos de corpus, ¿no? Pero cuando estoy viendo, no sé, un mito y el alumno viene con el jueguito del Rey de la Guerra, de God of War, ¿no? Y me dice, no, yo lo conozco a Zeus, no sé qué. Bueno, ¿qué hago con eso? ¿No? ¿Para dónde voy con eso? ¿Lo incorporo a lo que estoy diciendo? ¿Qué tengo que hacer con el videojuego? ¿Me tengo que poner a mirar el videojuego? ¿No? Todas esas preguntas que me van surgiendo como docente. Entonces, bueno, desde lo que yo vengo investigando y vengo interpretando, me parece que lo interesante justamente es pensar que la literatura no es un coto cerrado, no es algo que está en sí mismo y que no tiene absolutamente ninguna relación con otros consumos, ¿no? Por eso también esta idea que aparece acá en este cuadro, me quedó espantoso el cuadro, pero bueno, que aparece en este cuadro de que hay ciertas variaciones y ciertas continuidades que yo puedo establecer, por ejemplo, entre un mito y el videojuego que me habla de los dioses, ¿no? Porque justamente estamos dentro de, todo pertenece a una cultura, ¿no? Ahí nosotros utilizamos a otro autor que se llama Marc Angenot, que habla justamente del discurso social y de cómo en determinados momentos, ¿no? Hay un rumor, hay algo que ahí se dice y me permite observar ciertas repeticiones, ciertas cosas que están en común entre un discurso y otro, ¿no? Que no son discursos separados, a pesar de que los estudiemos así, sino que están relacionados. Bueno, eso, si les interesa, lo va a desarrollar mejor con más profundidad Mariana Provenzano. Yo no me acuerdo si está, el viernes creo que está, a las 3 de la tarde, que va a estar con Erika Maidana. Va a ser una charla muy interesante si les interesa.
y va a profundizar en esta idea, ¿no?, del discurso social, de las relaciones que hay desde lo discursivo, y también va a estar avanzando más en la cuestión de las propuestas didácticas. Bien, vamos a pasar esta cuestión. Les decía entonces la posibilidad de encontrar continuidades, de pensar continuidades entre la literatura, que es eso que tenemos que enseñar en la escuela, y otros consumos, porque hay elementos comunes, porque hay cierta historia que es común, ¿no? Yo muchas veces puedo ahí revisar ciertos saberes, ¿no?, que son los que tengo que enseñar en la escuela y que voy a poder relevar tanto en uno como otro, y me parece que es súper interesante esta idea de las claves de lectura, ¿no?, que nos permiten pensar esas continuidades desde dónde están leyendo nuestros alumnos. Bueno, saberes que uno podría encontrar en todos estos consumos, ¿no? Yo creo que, por poner un ejemplo, estoy viendo ahí que aparece la cuestión de la rima, justamente mañana Anabela Pollo y Matías Mazzarella van a estar pensando en la enseñanza de la lengua con canciones, ¿no?, la lengua y la literatura con canciones. Entonces, bueno, la rima yo no solamente la voy a encontrar en la poesía, ¿no?, y en ciertas formas de la lírica, sino que también va a aparecer en las canciones. Matías Mazzarella trabaja ahí con la lírica más de tipo urbana, con el hip hop, ¿no?, que es algo por ahí más en secundaria, ¿no?, que aparece mucho, no sé, en segundo ciclo de primaria, si hay chicos ya que están rapeando y demás, pero en secundaria eso es como una constante, ¿no?, y ahí puedo trabajar la lírica de maneras muy, muy complejas. Bueno, y la cuestión de la variación, que a eso tiene que ver justamente con algo que es bastante evidente, ¿no?, que tiene que ver con los formatos, con el lenguaje multimedia, con las posibilidades que ofrecen otros formatos, que también las hacen, ¿no?, ahí atractivas, pero bueno, que focalizan en otros temas. Vuelvo entonces a esta idea de corpus, justamente como propuesta de cómo cuando yo estoy relevando en el aula, que aparecen otros comentarios, que aparecen otros consumos, cómo puedo utilizar eso que me están nombrando, u otros que yo conozca como docente, ¿no? Porque tengo, no sé, porque tengo hijos, porque me los han dicho otros años, otros alumnos, cómo yo puedo reunir, ¿no?, esos diferentes consumos, ponerlos en relación con la literatura, y a lo mejor trabajar solo el texto literario, pero teniendo en cuenta que tienen sentido, ¿no?, esos comentarios que me están diciendo, justamente porque están estos elementos comunes, porque comparten a lo mejor un género, comparten a lo mejor un tópico. Yo acá pongo tres ejemplos, voy a desarrollar solamente brevemente, para no extenderme tanto, uno solo, el de mito, que me parece que es algo que tienen en común la escuela primaria y la escuela secundaria, ¿no? Se trabajan quizás de diferentes maneras, pero que aparecen tanto en educación primaria como en secundaria. Pero, por ejemplo, si estoy hablando del vampiro, ¿no?, es un tópico que yo voy a encontrar en un montón de novelas y de cuentos, tanto para primaria como para secundaria, en un montón de películas. Yo justo cuando estaba preparando este curso, había aparecido en Netflix una serie que se llama Misa de Medianoche, como a mí me gusta mucho el tópico del vampiro, que es una serie muy interesante porque relaciona todo el mito del vampiro, ¿no?, con todo lo que le sucede, cómo se transforman y demás, con la religión, ¿no? Y empieza la serie, ya spoileé mal, pero empieza la serie siendo una cosa y termina derivando en otra. Que pareciera, ¿no?, que son temas que son como ya muy pasados de moda, o que uno diría, bueno, sobre esto ya está, ya se escribió todo, ya se hizo todo, y sin embargo que vuelven a aparecer. O estoy pensando que está muy relacionado el tópico del zombie,
¿no? Que los chicos juegan al juego este que se llama Plantas y Zombie, ¿no? Y tienen los muñecos y los coleccionan, y tienen sus carpetas, ¿no? Que si uno rastrea históricamente, eso también tiene un inicio que tiene que ver con Haití y con ciertas prácticas religiosas, ¿no? Y que aparecen un montón de cuentos, de series, de películas, de merchandising, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo ahí puedo encontrar en esos tópicos puntos comunes que me permiten ir relacionando tanto lo que yo quiero trabajar como docente, como eso que va apareciendo en el aula como comentario, ¿no? El segundo, el que está en amarillito, el bestseller juvenil romántico, no me voy a meter con ese yo lo desarrollo en mi tesina de licenciatura, justamente está más focalizado en secundaria, porque yo lo que estoy relevando ahí son escritos de estudiantes de secundaria, de alumnas de secundaria, pero bueno, ahí hay un montón de elementos, por ejemplo, el del español neutro, que eso los chicos en primaria también aparece mucho, ¿no? Ese hablarse estoy hablando de los chicos que hablan variedades rioplatenses, ¿no? Porque después están también con las migraciones que hay internas entre países. Tenemos también alumnos que hablan de tú, ¿no? Y que utilizan otras variedades, pero me estoy refiriendo a como este choque de estilo que aparece cuando los alumnos están hablando de vos en el aula, y de repente cuando tienen que escribir algo que es literario, utilizan el tú, ¿no? O incorporan nombres que son anglosajones. Bueno, yo eso lo analizo un poco ahí en la tesina. Les comento por si les interesa ese tema y si quieren mirar un poquito sobre eso. Voy a ir al mito porque si no, no voy a terminar más. Y acá lo que seleccioné son 3 mitos, justamente para pensar, como tratar de abarcar estos, como un abanico amplio, ¿no? Tenemos por un lado el mito de Aracne, que es un mito que es un mito clásico, ¿no? Es un mito griego, que en la escuela primaria se enseña, y justamente el año pasado apareció en uno de los corpus que armó una de las docentes que cursó la materia, este Draw My Life, que parece que es algo que los chicos miran muchísimo, ¿no? Y cómo ellos accedían, conocían el mito de Aracne a partir de otro formato, ¿no? Que es este formato que combina un poco la historieta, pero a la vez es una narración, ¿no? Tiene dibujos que son como bastante simples, no son muy, muy complejos, y que son muy atractivos. Entonces, un mito clásico reversionado que me permite, por ejemplo, ver la idea del el tópico del ser sobrenatural. Yo, si quiero, ahí lo podría relacionar justamente con el lobizón, ¿no? Hoy hablaban en la otra mesa del pomberito, ¿no? Que son seres sobrenaturales que aparecen mucho en la escuela, sobre todo cuando estamos hablando, no sé, de fantástico, no porque sean fantásticos, sino porque aparecen cuando hablamos de eso, o aparecen como formas de la creencia. O, por ejemplo, el tópico de las transformaciones. Yo acá recuperé algunos consumos donde aparecen, ¿no? esa idea del ser fabuloso, ¿no? Harry Potter, no sé si todavía, creo que sí, porque lo siguen dando en televisión, ¿no? Y aparecen, están todas cargadas en Netflix, entonces son producciones que siguen circulando, pero bueno, Harry Potter, que presenta varios seres sobrenaturales, en este está justamente el hipogrifo. World of Warcraft es un videojuego, ¿no? Ahí aparecen los centauros, que también están en Harry Potter, o las mismas películas de superhéroes, ¿no? Bueno, ahora justamente salió una del Hombre Araña,
donde aparecen estos seres sobrenaturales que no tienen, digamos, tienen poderes que no son los nuestros. Y ahí yo podría, ¿no?, trabajar diferentes aspectos, ¿no? Podría establecer estas relaciones, si estoy leyendo un mito en la escuela de cualquiera de estos, y enseñar estas cuestiones, las características de los seres fabulosos. Podría incluso, esta no sé si anda por ahí Mariana Provenzano, no sé si no se la robé a ella, esta consigna, ¿no? También como ese costado más lúdico, ¿no? De tomar, por ejemplo, un nombre y un objeto, y con eso, ¿no?, retomar elementos de cómo están presentados los mitos, la descripción, de dónde proviene, a qué héroe se enfrenta, ¿no? Son todos elementos que nosotros vemos en los mitos clásicos, pero que también podemos ver en otros consumos, y que incluso en una consigna de este tipo, si se quiere más lúdica, que está apuntando más al juego, a la invención, también lo podría hacer, ¿no? Pensar, no sé, cómo sería un hombre mesa, cómo caminaría, ¿no? Cuál es su super enemigo. Ese tipo de consignas que trabajamos en la escuela, ¿no?, cuando queremos trabajar escritura. Y a la vez, todos estos que acá nombré, también me permite pensar en un tópico, ¿no? No ya un género, sino puedo pensar en un tópico como es el de la transformación. Y yo acá recuperé el de Twitter y Silvestre. Yo sé que ustedes son más grandes como yo, ¿no? No sé si sigue apareciendo Twitter y Silvestre, Piolín y Silvestre como dibujitos en la escuela. Pero bueno, esto aparece en muchísimos dibujos animados, ¿no? La idea del científico loco que arma una poción, se transforma, ¿no? Todos los estragos que hace. Eso parece, es el centro del conflicto de muchísimas películas, y también aparece por ejemplo, no sé, las transformaciones que suceden, por ejemplo, como castigo de los dioses en la mitología griega, ¿no? Entonces, yo ahí tengo un hilo conductor que me permitiría, ¿no? A lo mejor no me voy a poner a mirar el dibujito, o a lo mejor con esta imagen me alcanza, ¿no? O no necesariamente me tengo que poner a trabajar, a analizar, a abordar críticamente el dibujito de Silvestre y Piolín, pero sí puedo nombrarlo en un comentario, si se incorpora, si alguien lo nombra, en alguno de los alumnos lo nombra, puedo decir sí, está muy bien, porque justamente ahí hay una transformación, como en este mito que estamos viendo, ¿no? Es eso, esas claves que a mí me permiten unir no solo eso que yo estoy queriendo enseñar de la literatura, sino también esos otros consumos que están relacionados con la literatura, porque comparten mucho de lo literario. Ahí estoy nombrando a otra autora. Bueno, acá puse otros ejemplos más. Jekyll y Hyde nuevamente es un ejemplo del secundario, ¿no? Pero bueno, es esa idea del científico que es dos, aparece en muchísimos consumos, y la mayoría de los mitos, muchísimos mitos, tienen esta idea de la transformación. Lo puse a Naruto, porque Naruto, ¿no?, también está en todos lados, la nubecita de Naruto, las remeras de Naruto, las vinchas, ¿no? Es algo, yo por lo menos lo veo muchísimo en los chicos más chicos, sobre todo los que están en la escuela primaria. Y la otra peli, yo esa no la vi, es nueva, es de Disney Pixar, pero es de estos niños que son como tritones, ¿no? Que es para ver también esta cuestión, ¿no? Cómo son... Naruto no lo dije, Naruto se transforma en un ser mitológico japonés, ¿no? Que es el zorro de 7 colas, o no sé cuántas colas tiene, ¿no? Ahí nuevamente, ¿no?, la mitología de otros países, puedo ahí recuperar desde ese lado. Y en Luca también, ¿no?, la historia de los tritones también es mitología clásica, entonces, bueno, es algo que podría ahí recuperar. Voy a cerrar acá, pues ya me extendí un montón.
Pero bueno, la idea esta de consumo y del trabajo con corpus, o la posibilidad de armar corpus que tengan en cuenta los consumos de los alumnos, tiene que ver con esto, ¿no? Si yo tengo que trabajar un texto literario, un cuento, una historia, ya sea porque lo propongo yo, desde el comentario, desde una imagen, a lo mejor desde una consigna, puedo incorporar estos consumos, ¿no? Estela ahora va a retomar esa idea de, bueno, en realidad es porque los quiero atrapar, la va a desarrollar un poco más, pero, perdón, me cuelgo. La idea entonces de que no es solo una cuestión de interés, sino que justamente son elementos de la cultura que se encuentran tanto en estos consumos como en la literatura, ¿no? No es solo una cuestión de, bueno, yo lo quiero atraer. Es esto, reconocer esto. Naruto está recuperando mitología japonesa. Draw My Life está recuperando mitología clásica. Entonces, bueno, la propuesta va por ese lado, y le doy la palabra a Estela, que, bueno, que va a continuar. Muchas gracias. Tengo que sacar esto. Gracias Manuela, gracias también por la invitación y a todos los presentes por asistir. Y bueno, voy a poner también yo una presentación. Ahí está. Bien, ¿se ve bien? ¿Sí? A ver. Ahí está. Voy a tratar de verlos a ustedes, porque también eso a veces es molesto no ver al auditorio. Bueno, un poco la invitación de Manuela viene a cuento de que trabajamos con ella en este curso que se llamó Memes, Hilos y otros consumos culturales en la enseñanza de lengua y literatura. Era un curso de formación docente continua, generado desde la Universidad Nacional de Río Negro, con unos destinatarios que nosotros pensamos que iban a ser docentes de la provincia de Río Negro. ¿Por qué esto? Porque en la provincia de Río Negro desde 2017 se instrumenta un diseño curricular para la escuela secundaria rionegrina que propone la enseñanza de lengua y literatura articulada con las secuencias didácticas del interaccionismo sociodiscursivo, teniendo muy, muy fuerte la idea de género. De hecho, ese diseño curricular de la escuela secundaria rionegrina lo que prescribe es la formulación de secuencias didácticas y organiza los géneros para cada uno de los cuatrimestres en los que se tiene que elaborar la planificación por año, ¿no? Lo mismo sucede un poco con la primaria, pero el esquema del género ahí no es tan fuerte en los últimos años de la escuela primaria, ¿no? Entonces decía que inicialmente nuestra propuesta apuntaba a esos destinatarios, a los y las docentes de la escuela secundaria rionegrina, que quizás un poco con la innovación que este diseño curricular propuso y acostumbrados a planificar desde primero los tipos textuales, el enfoque comunicativo y ahora con los géneros, no veían como muy auspiciosa la propuesta del diseño curricular como para salirse de una mirada bastante formal, genérica. Además, en los años de formación docente, en estas líneas de trabajo con los géneros textuales o con los géneros discursivos, también empezábamos a notar en el equipo de trabajo como una formalización excesiva que poco tiene que ver
con la idea del género dinámico, de la creación, de la interacción dialógica que está en la base de las propuestas de Voloshinov y que retomaba Bakhtin, sino que era más bien una clasificación bastante estanca de la categoría de género. Y entonces nos parecía importante recuperar esta idea de la secuencia didáctica, de la estructuración de género, pero ampliarla con el concepto de corpus que traía Manuela y ver otras formas de incorporar los distintos consumos culturales, reconociendo los procesos de hibridación, de repetición, de continuidades, pero también de variaciones que aparecían como bastante silenciados, por lo menos por los documentos prescriptivos del trabajo docente. Entonces, bueno, los objetivos que nos planteamos para este curso de educación continua era actualizar justamente esta propuesta de planificación del trabajo docente a partir de las secuencias didácticas, pero incorporando también una idea de corpus, de géneros mixtos, y sobre todo estos consumos culturales que incitan a leer literatura, que permiten una reflexión acerca de la literatura, que básicamente circulan a través de los medios digitales. Por supuesto, para tratar de pensarlos en la planificación áulica en relación con saberes específicos de lengua y literatura, y con aquellas preguntas que muchas veces nos hacemos de ¿para qué incorporarlos? ¿Por qué? Y luego, ¿cómo todo esto se puede evaluar en una instancia de trabajo, de enseñanza y aprendizaje? Bueno, esta que van a ver ahora es la promoción del curso que se realizó por los canales institucionales, es decir, la página web de la universidad, ¿no? En este caso, y las dos redes sociales, Facebook y Instagram de la propia universidad. Bueno, resulta que lanzamos el curso, iba a ser el 3 de noviembre, iba a comenzar, se abre la inscripción con un cupo de 40 personas, la inscripción se realiza vía un formulario Google, que se abre a las 14:30 y a las 7 del día siguiente nos encontramos con que se habían anotado 230 personas en menos de 12 horas. Que no teníamos una estructura, porque el curso estaba destinado a trabajar en aulas virtuales, bueno, no teníamos estructura para esa cantidad y para ampliar el cupo. Y también nos sorprendió que fue la nota más, o el post más comentado, más visualizado y más compartido en las distintas redes sociales e institucionales, ¿no? En esas mismas pocas horas alcanza 7.000 visualizaciones, pero en muy breve tiempo. ¿Para qué mostrarles esto? Bueno, para pensar por qué, ¿no? Decimos que estas cuestiones que tienen que ver con los consumos culturales o con cómo incorporar estos medios digitales, de repente a partir de una actividad que estaba planificada para muy poquititas personas, genera una altísima demanda, ¿no? y una necesidad de repensar ¿qué ocurre con todo esto en la enseñanza de lengua y literatura? Voy a interrumpir un segundo y le voy a abrir la puerta a mi gata que está encerrada conmigo. Ahí está. Disculpen, pero bueno, si no estaba maullando acá y gritando. Bien, entonces, como les decía, la idea es mostrar a los participantes de esta charla, desde dónde hablar en lengua y literatura con estos consumos culturales, ¿no? Y entonces, como decía Manuela, que lo que nos interesaba plantear con la inserción de los hilos, los memes y otros consumos culturales,
no era esta mirada marketinera de, bueno, a ver cómo le acercamos y le convencemos al estudiante de que la escuela es piola o que el docente está ayornado, ¿no? Porque sabe en qué están los jóvenes, sino permitir un diálogo, por ejemplo, un diálogo en torno a la lectura o en torno a la literatura y cómo se van construyendo los sentidos, y tampoco pensando que el meme puede sustituir, por ejemplo, a la lectura de la obra literaria, o sea, no por el valor en sí mismo, sino por esta coparticipación y copresencia en el ámbito de la cultura y estableciendo diálogos entre los distintos géneros para constituir corpus. Entonces, nuestro eje fueron las 3 preguntas que organizan la actividad didáctica, y cuando introducimos cualquier consumo cultural, pensar en la finalidad, en qué saberes de la disciplina específica se pueden abordar desde estos consumos o con estos consumos, y con qué metodología lo vamos a abordar. Y con este meme lo que traemos es esta idea del corpus con obras literarias y este cruce con el lector y con el joven como lector, que va modificándose y va poniendo otros discursos sociales en relación, como dice Carolina Cuesta, a los que va dotando de significados a partir de sus lecturas previas y su construcción. Por eso las imágenes de la actriz Winona Ryder en sus distintos personajes a medida que va leyendo distintas obras literarias. Para enfocar teóricamente el concepto de memes y para trabajarlo también, no solo en este curso, sino a lo largo de estos 2 últimos años en la formación docente, recomiendo, después Genial, y lo voy a compartir, y está en la bibliografía, este artículo de Lucas Gagliardi, que nos trae algunas características teóricas que nos posibilitan el reconocimiento del meme en varias de sus características, como es la estructura de una iteración, o sea, una figura que se repite pero que va variando, ¿no? El reconocimiento de que está conformado por una imagen, en este caso la imagen varía, pero se mantiene, ¿no?, la estructura en el componente verbal que se repite, ¿no?, la secuencia textual, que además es una secuencia dialógica, ¿no?, donde alguien le dice al poeta, no podemos poner eso. Entonces el no podemos poner eso transforma la grosería o en este caso, bueno, sí, son los 3 bastante groseros, incluso con malas palabras, entonces los transforma en una forma literaria. En muchos casos es mucho mejor posible. Bueno, por ejemplo, es un ejemplo de una secuencia didáctica elaborada por una estudiante de formación de grado que plantea abordar el género crónica periodística, con esta idea de que no es el género meme en sí mismo el que se va a trabajar, sino que el género meme va a entrar en diálogo con esta cuestión de la crónica periodística y con un eje temático. De allí que estamos como oscilando entre el concepto de género y el concepto de corpus, ¿no?, con un criterio, en este caso, temático. La preocupación de la docente era por crear, ¿no?, una concienciación acerca de algunos hábitos alimenticios y una toma de postura personal en los alumnos respecto a determinadas decisiones con la propia alimentación. Entonces armó, ¿no?, un video donde
selecciona una serie, voy a bajarle el sonido, selecciona una serie de memes cuyo objeto temático es la decisión, ¿no?, de adherir al veganismo o de alimentarse de alguna manera determinada. Y entonces lo trabaja desde la crónica periodística con una selección de obras que abordan este tema, y con este video que recoge también muchos memes característicos de Internet, pero que todos ellos, ¿no?, tienen como eje el tema de los alimentos. Bueno, este caso no es justamente un trabajo con obras literarias, sino con cuestiones más de índole de lengua, sería el contenido de lengua, ¿no? Bueno, y la propuesta de la secuencia didáctica que elabora esta docente tiene dos ejes temáticos, el de la alimentación y los derechos humanos, pero en particular, en lo que refiere a la alimentación, quiere crear conciencia acerca de la diversidad de paradigmas existentes, y entonces trabaja con los géneros meme de Internet, con las crónicas periodística, y finalmente la tarea que solicita es producir memes en los que se puedan representar los miedos, los sentimientos, las inquietudes, las problematizaciones en torno a las cuestiones estas que presupone que son polémicas para la adolescente. Otro ejemplo, ¿no?, de un trabajo con memes, pero esto sería armando un corpus de reflexión gramatical en sí misma, y no ya en función de algún género textual o género discursivo. Bueno, seleccioné algunos de todos los que se fueron presentando en el curso, y que además el curso terminó siendo un lugar donde tuvimos que habilitar una red social para subir otros memes que circulaban y que parecía como un reservorio de recursos didácticos. Bueno, estos son casos de trabajos, diríamos, sueltos, pero para enseñar algún aspecto de la lengua. Tenemos el de puntuación, los dos de puntuación que bromean con el uso de la coma entre el sujeto y verbo, la coma en el vocativo. Después estos que siguen, bueno, el vampiro y la película Crepúsculo, ¿no?, que no sé si se llega a ver bien, pero dice objeto directo, verbo transitivo y objeto indirecto. Y los dos del medio que apoyan a la reflexión metalingüística, en un caso con el género, y que podría llegar a abordarse en relación, hay muchos memes que podrían abordarse en relación con el género motivado, el género inmotivado y el lenguaje inclusivo, y el cambio lingüístico, ¿no?, en este meme tan gracioso que dice: la gente ahora escribe en ver por ver, el castellano se ha arruinado. Bueno, luego teníamos también una selección de aquellos memes en particular que se dedican a discutir a la Real Academia Española. En sí, la idea es mostrarles aquí diferentes experiencias, ¿no?, de trabajos con corpus, con géneros, y que incluyen estos consumos culturales. En este caso, por ejemplo, es un fragmento de una secuencia didáctica, también armada en relación con un género, que es la crónica de viaje, pero que hay una selección de un corpus de obras que van a ver me parece es muy clara esta idea del consumo cultural. Está pensado para un segundo año de la escuela secundaria, y el corpus tiene algunas crónicas de Hernán Cassiari, un autor contemporáneo, con una
selección de un capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la tercera expedición de Ray Bradbury y desde Almut, la fortaleza de los asesinos, y un hilo de viaje, todo generado en relación a las fortalezas, escrito por este seudónimo que es Periodistán. Y justamente la actividad de escritura, la propuesta, tomando una idea que está reelaborada por Martín Caparrós en una crónica y que por eso la teníamos muy presente en el armado de esta secuencia didáctica, pero no es una idea original de él, pero el hecho de que la crónica de viaje a veces no representa tanto la necesidad de viajar como la necesidad de centrar la mirada, ¿no? De mirar de un modo distinto aquello que está en el paisaje cotidiano. Entonces, con esta idea, por ejemplo, un trabajo de escritura que se pide mediante la escritura en hilos, y se sugiere que sea vía la red Twitter, pero podría ser otra red, es recolectar fotos del barrio y hacer una crónica de viaje que plantee, ¿no?, una nueva mirada de aquello tan cotidiano, pero descentralizando esa mirada, volviéndola con esta idea de la austranimie, o sea, de la transformación de la mirada, ¿no?, para hacer una crónica de viaje de algo cotidiano, ¿sí? Esto también tenía la ventaja de que, bueno, esta secuencia fue producida en las burbujas de regreso a la presencialidad post-pandemia, y un poco presentar la idea de la crónica de viaje en ese momento nos generaba un poco de dificultad también, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. En el curso también presentamos otros ejemplos como la experiencia de la generación de book trailers y la construcción de microrelatos a través de la red Twitter. De hecho, hay microrelatos que están directamente en los concursos literarios armados vía Twitter o también vía Instagram con fotos, ¿no?, para ir construyendo mediante los medios digitales algunas propuestas de actividades que incluyan y que además, bueno, depende mucho también la planificación personal del docente y la interrelación con los diseños curriculares provinciales, pero surge mucho esta idea de que al final tiene que haber un producto que deba ser mostrado, publicado, compartido y socializado. Eso está en los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, bueno, también está en el diseño curricular de la provincia de Río Negro, y de hecho termina generando, no sé, suertes de antologías o de construcciones relativamente forzosas apuntando a un público lector de lo que escriben las y los estudiantes, y esta idea de encontrar caminos de publicación donde se muestre ese hacer del estudiante en una vía digital, también nos parece un camino propicio para articular la enseñanza de lengua y de literatura. En esta mirada etnográfica y en buscar que sean los docentes quienes hablen en primera persona de su propio trabajo, bueno, aquí hay dos pequeños testimonios de docentes que participaron del curso, y que en realidad lo que muestran es que hay un cuestionamiento acerca de la inserción, ¿no?, de estos medios digitales en sus propuestas áulicas, y en cómo a veces se toman en el diálogo del estudiante, pero es algo que aporta el estudiante, ¿no?, y que se puede considerar por su valor didáctico, ¿no?, como valioso, y como un formato que apunta a la síntesis, que puede construir nuevos saberes
en relación con la lengua o en relación con la literatura. Bueno, en este testimonio, una docente dice, desde el momento en que se publicó esta propuesta, me estoy cuestionando sobre la incorporación de estos consumos culturales en el aula. Definitivamente no los he incorporado a mis prácticas por cuestiones personales. Me resulta complejo visualizar la finalidad con la que podrían incorporarse en las propuestas áulicas. Esto es una intervención en un foro, ¿no? A partir del encuentro anterior, el encuentro anterior es donde participó Manuela como invitada, estoy vivenciando un acercamiento y me resulta interesante el planteo de las continuidades y variaciones que pueden abordarse a partir de los consumos culturales. También considero fundamental y desafiante el seleccionar los saberes con los que se pueden vincular y a partir de qué metodología, recuperando el sentido que podemos otorgarle al ingreso de estos consumos al aula, ¿no? Y así sigue proponiendo un trabajo con memes a partir de la idea de la imagen, el texto y la enseñanza de los conceptos de autor y narrador. Bueno, hay otros testimonios en el foro que nos llevan a ver cómo se puede generar, ¿no?, una pregunta por las metodologías y cómo hay una dimensión enriquecedora de poner en relación y poner en cruce los géneros literarios del terror y luego sus subversiones más paródicas o estas imágenes, ¿no?, de los mitos y de las transformaciones, como señalaba Manuela, mediante los dibujos animados, quizás, ¿no?, la recreación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o el mito similar en Silvestre y Tweety, ¿no? Cómo se abordan contenidos disciplinares específicos, como el autor, narrador, cuestiones de sintaxis, cuestiones de lengua, ¿no? Y cómo esto permite generar un proceso de diálogo que consideramos enriquecedor y potenciador, ¿no? Insistimos, ¿no? Porque los jóvenes andan en esto y entonces queremos ayornarnos, sino por este cruce, ¿no?, que sigue mostrándonos la cultura, no en esta dimensión de lo alto, lo bajo, lo elevado, lo que supuestamente la escuela proporciona, sino realmente incorporando el diálogo con lo que nuestros estudiantes traen, crean, producen y hacen, ¿no?, y dicen. Bueno, acá hay una selección de la bibliografía. Ay, ¿por qué no lo puedo abrir? Se me tildó este. Ahí está. Bueno, esto lo podemos dejar a disposición, ¿sí?, el enlace, y tienen acá un trabajo muy interesante con BookTrailer, que no hice mucho hincapié, aunque está en el título del curso, pero es un muy interesante artículo coescrito por Arias y González Ledesma, y aparecen los trabajos de Carolina Cuesta, de Certó, de Lucas Gagliardi, que hemos ido mencionando a lo largo de la exposición. Y por último, les quería mostrar lo que generó este curso, que fue después un grupo de Facebook y otro tanto en Instagram, pero creo que nos acomodamos mejor en Facebook, ¿no? Bueno, una selección de memes que refieren a cuestiones o de la lengua, o de la literatura, o del diálogo entre imagen y literatura y obra literaria, ¿sí? Creo que, a ver, bueno, Edipo, Yocasta, Sor Juana, ¿no? Recomiendo fuertemente el trabajo de Lucas Gagliardi para poner todas estas obras en contexto. Bueno, por mi parte, ya lo que les quería mostrar era hasta aquí.
Bueno, muchas gracias, Estela. Tenemos un espacio ahora, si quieren hacer preguntas. Yo he ido leyendo el chat y aprovecho para agradecer muchísimo todas las devoluciones que están poniendo ahí, están escribiendo ahí. Bueno, yo no le iba leyendo mientras se exponía, pero que fueron recuperando cosas de lo que íbamos diciendo las dos. Abrimos un espacio para preguntas, para comentarios, para algo que nos quieran decir o contar de esto que nos interesaba conversar. Ahí dejé el enlace por si quieren en algún momento, sobre todo el tema de la bibliografía, ¿no? Me parecía importante que pudieran recuperarlo, recuperar las lecturas. Bueno, aprovecho siempre estos huecos que se arman. Hola, Estela. Hola, Carolina, un gusto verte. Un gusto igualmente, y bueno, me lo atribuyo como parte de la organización de la semana virtual. Agradezco muchísimo tu presentación, bueno, también a Manuela, que bien integra la organización. Bueno, excelente. Se escuchaba y yo, son cuestiones tan sensibles, ¿no? Para maestros, maestras, profesores, profesoras. Esto, sobre todo, bueno, esta idea de consumo que complejiza Desertó y todo lo que nos dispara, y nuestras formaciones, ¿no? Respecto de la literatura, cuando decías lo alto, lo bajo, y bueno, y me quedé con esa, me parece excelente que hayas traído también esa intervención de la colega, que muestra esto, ¿no? La cantidad de tensiones que nos generan a los docentes, las docentes, y esta diversidad que hay, que todavía no está toda estudiada, que nos pone a nosotros también a describir, a explicarlos, y la cuestión de poder relevar esos particulares que aparecen en cada territorio, en cada grupo, en cada escuela, ¿no? Siempre no podemos decir los consumos son de todos los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, bueno, sino esa necesidad, si creemos que, bueno, tomamos la apuesta de escuchar más y de hacerlo, ¿no? Bueno, y la felicito porque son temas muy complejos para en 20 minutos en un Zoom que pasa todo esto, no veo las caras, no entra la gata, poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y que yo estuve mirando los chats y le agradezco también a quienes están escuchando la valoración de la propuesta. Bueno, ahora sí, si alguien quiere. Sí, hay comentarios, los leo en el chat. Micaela dice que el año pasado hizo un taller de cine de animación y que recorrieron muchos lugares del mundo siguiendo películas y estudios de cine, y que los dibujitos son aliados increíbles del primer ciclo. Bueno, agradece ahí por el marco teórico, muy abuelo de pájara, lo hicimos, ¿no? En la materia de la UNIPE, profundizamos un poco más y utilizamos más autores, pero bueno, está bueno Estela que se tomó el trabajo ahí de reunir toda la bibliografía, porque bueno, ahí está más desarrollado, está también el libro que sacó Carolina ya hace un par de años, que bueno, que recorre mucho de estos temas, aparecen varios de los artículos y de los autores que utilizamos. Pongo el link, creo que no lo pusiste, Estela, todavía. ¿No lo puse? Ay, creí que No. lo puse para todos. Ahí lo puse. Ah, bien.
Gracias. También había comentado, acá, Silvana, sobre la película de Luca, que dice que la vio con su niño de 6 años. Bueno, Adriana también, ¿no? Poder incluir, sí, Disney, ¿no? Es un gran monstruo, ¿no? Ella dice, bueno, poder incluir a Disney es un gran monstruo, ya tiene gran parte de la producción audiovisual, cinematográfica actual, diferentes formas de abordarlo, ¿no? Se pueden ahí ir pensando. Mariel habla de una idea acá de coparticipación entre consumos. Entiendo que es esa relación o esta idea que con Estela nombrábamos como variaciones y continuidades, ¿no? Que bueno, que es un concepto del C. Rockwell, ¿no? Cuando ella piensa la escuela, como la escuela son esas variaciones y continuidades, yo ahí lo retomo para pensar la relación de literatura con otros consumos. Lucía, esta semana estamos realizando jornadas institucionales, lo desarrollado enriquece lo reflexionado, bueno, también, como devolución, agradecimiento. Estudiantes de segundo ciclo de primario rapean y cuentan sus vivencias. Bueno, empiezan a aparecer acá los consumos, ¿no? Esto es lo lindo de estas charlas, ¿no? Que puedan relacionarlo justamente con lo que ustedes encuentran en sus escuelas, lo que sus alumnos refieren, ¿no? en el día a día. Me gustaba muchísimo esta idea con la que compartía Estela, dentro de los comentarios de los docentes, que decía, bueno, todavía no incorporé a mis secuencias, todavía no incorporé a mis propuestas los consumos, porque se preguntaba para qué, y me parece que ahí justamente está la cuestión del centro, ¿no? Lo que estamos tratando acá de dilucidar, y que es también un camino a hacer, ¿no? Que ahí está lo que como docentes conocemos, lo que hemos transitado, quienes son nuestros alumnos, como decía Carolina, esta cuestión situada, ¿no? De que no es lo mismo en cualquier escuela, con cualquier alumno, sino que cada una como docente sabe qué puede trabajar, y siempre con este horizonte, ¿no? ¿Para qué estoy incorporando eso? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar con esto que estoy trayendo al aula? O al revés, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor en este momento no entiendo este comentario que me hace un alumno, pero lo puedo incorporar, tratar de darle sentido, ¿no? Si está haciendo ese comentario, algún sentido él le ha encontrado, tratar de buscar eso. Lucía habla también de la propuesta de las crónicas barriales, salir al territorio, bueno, también que es algo, ¿no? que se hace mucho en las escuelas. Yo quería aprovechar también para agradecer el espacio, agradecer a Carolina que nos estuvo coordinando esta semana ahí desde la dirección del área. Nos está acompañando también Julián, que está haciendo la operación técnica, así que también agradecerles al área de audiovisuales de la universidad, que después va a levantar los videos, como hoy les comentaba en el YouTube. Y por supuesto a Estela, que compartió todo esto que sabe y que ella trabaja allá en Río Negro. Y bueno, a ustedes que están acá en la charla, mitad de semana, ¿no? Ya es tarde, estamos cansadas, pero están ahí compartiendo el espacio con nosotras. Me alegra muchísimo también que hay muchísimos nombres y apellidos conocidos, ¿no? de las cursadas de estos años de la UNIPE, así que me alegra mucho que estén acá en este vis a vis, en esta cara a cara. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, si querés, Estela, te doy la palabra y ya nos despedimos. Vamos a descansar. Sí. Yo quería agradecerles a todos, agradecerles
Carolina, por supuesto, por la organización general, a vos, Manuela, por la invitación particular y la organización de este momento, a Julián también por el apoyo en sistemas, que sabemos que para estas cuestiones es fundamental. Y bueno, señalo esta idea de pensar en el para qué, y siempre mucho en el contexto situado, porque, por ejemplo, nos había contado un docente que había intentado hacer una propuesta con memes en 5 saltos, y le había pasado que, bueno, que no tenían señal de internet, entonces todo el trabajo de creación que se había propuesto, que había planificado, en realidad generó una enorme diferencia social entre aquellos que tenían datos en sus teléfonos, porque, bueno, había usado una de las aplicaciones de Meme Generator, y había terminado planificando una actividad que no funcionó para su contexto situado. Entonces, la importancia de conocer el territorio y de pensar cada una de las cuestiones de la inclusión, del para qué, con un destinatario, con una finalidad bien concreta. Como les decía, esta del barrio era puntualmente porque era el motivo también para salir cuando teníamos un poco de libertad, después de esta sensación de tanta opresión que nos generó a muchos la pandemia. Entonces era la excusa para volver a recorrer determinados lugares. Así que me parece fundamental retomar este concepto de Carolina, de territorio, de conocimiento del grupo de estudiantes, de los grupos, y de las características particulares de la escuela, y de pensar muy bien en el para qué de la propuesta, pero siempre, ¿no? Con un destinatario concreto y en un campo de trabajo muy, muy real. Así que bueno, esto. Muchas gracias. Gracias de nuevo por estar, por acompañarnos. Bueno, podemos dar por cerrada la mesa. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.